Hola, soy Nicolás Jovanovic. Estudié arquitectura, pero también hago algunas otras cosas. Me dedico a pintar un poco, a la música. Soy docente también en la Facultad de Arquitectura. Hago diseño y trato de hacer malabarismo haciendo todas estas cosas juntas al mismo tiempo. Encontrar un espacio para no dejar desatendido ninguno de los aspectos, ¿no? ¿Y cómo te iniciaste en estas disciplinas o cuál vino primero? Eh, Eh, yo creo que lo que más podría recordar es el dibujar, ¿no? O sea, desde que soy chico he dibujado siempre un montón. El dibujo ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Desde niño empecé con, como todos, ¿no? Que te meten a algunas clases de arte por ahí, algunas clases de dibujo, ¿no? Dibujaba en la parte de atrás de los cuadernos del colegio. Todos mis cuadernos estaban llenos de garabatos y caricaturas, ¿no? Y creo que mi introducción a todas las cosas que ahora hago viene de eso, ¿no? De mi infancia así inicial, eh, dibujando, ¿no? Todo el día. O sea, yo era un chico bien introvertido. Además, hablamos de Lima en los años 80, fines de los 80, ¿no? Que había harta violencia, entonces no era de salir mucho, ¿no? Pasaba mucho rato dedicado a dibujar, me acuerdo que en esa época había una gran, o sea, yo tuve una gran influencia, creo, por parte de la televisión, ¿no? Cuando era chico me crié, creo, viendo películas, viendo series, dibujos animados, y me gustaba mucho replicar eso, ¿no? Me acuerdo que había estas revistas de Nintendo donde te daban los trucos de Nintendo y ahí copiaba los personajes, ¿no? Y un poco toda esa cultura así ochentera del juguete, de la tele, creo que me influenció bastante como para aprender a dibujar, ¿no? Al principio me metí a dibujar mucho y a copiar, ¿no? Estos personajes, eso. No sé por qué mi papá me compró o me consiguió una suscripción a esta revista Mad, que no sé si nadie ya la conozca, es una revista viejaza de tiras cómicas, así gringa, que ya me la traía unas tías de Estados Unidos. Y, y tenía este tipo de caricaturas y dibujos, ¿no? Y me gustaba tratar de imitar ese tipo de dibujos, copiarlos. Y sí, guardaba todos los dibujos. De hecho, en la casa de mis padres todavía hay bastante de esos dibujos que hacía por esa época, ¿no? O sea, eh, creo que los años 80 fueron una época bien hubo como un boom de los coleccionables, ¿no? Los juguetes de esa época, las cajas, todo el material gráfico que acompañaba los juguetes, a las revistas de los videojuegos, ¿no? Tenían un montón de dibujo y de ilustración, ¿no? Que era bien bacán. Y creo que eso me influenció bastante en esa época, ¿no? O sea, me dedicaba, como te digo, a copiar los dibujos y guardarlos, ¿no? Y aprender un poco de eso. Yo dibujaba mucho de chico, siempre me gustó en el colegio y luego cuando llegó la época de terminar el colegio, no sabía bien qué estudiar, ¿no? Era de los menores de mi promoción, además no tenía idea de qué cosas podía estudiar. Y en un momento pensé estudiar arte, ¿no? Y no sé si por ignorancia o por timidez desistí de estudiar arte. De hecho, postulé a la Católica, no entré. Quería estar en la Católica, pero no sabía bien en qué, ¿no? Por ahí pensaba arte, pero tenía esta idea errada de que para ser artista tenías que dibujar así perfecto, ¿no? Hiperrealista, y que yo no iba a poder, ¿no? Ni figura humana. Entonces lo, lo, lo deseché, ¿no? Como idea y no sabía bien qué estudiar. De hecho, pensé mucho estudiar audiovisual, comunicaciones, publicidad, pero tampoco me convencía. Y me acuerdo que por esa época también ya me había empezado a meter un poco en la música, pero como oyente, ¿no? No sabía ni siquiera tocar guitarra, nada. Y
siempre de chico, además de la fascinación por el dibujo y todo, me habían gustado mucho siempre las maquetas, ¿no? Eh, Siempre armaba estos avioncitos de armar, no sé si te acuerdas que vendían antes de plástico, así militares, ¿no? Que también los armaba mucho de chicos y siempre me había traído eso, entonces como que por ese lado, sin saber creo, hasta ese momento que la arquitectura me podía interesar, decidí postular, ¿no? A la Ricardo Palma y me metí a la Pre, la Ricci y entré, ¿no? A la universidad. Y no tenía idea en realidad yo de qué cosa era la arquitectura, ¿no? De hecho, un referente que siempre ahora pienso mucho, que me influenció y que no había considerado yo, es que de chico mi abuela se había casado con este señor que era un ingeniero que se había mandado a hacer una casa y vivía con este señor en esta casa en San Isidro, que era una casa que muchos años después yo descubrí que la había hecho Verhoeven, ¿no? Y era esta casa así toda setentera, con planta libre, ¿no? Dividida por paneles de aluminio. Me acuerdo de chico que me echaba y veía desde el hall de ingreso hasta el jardín a través por debajo de todos los estos, ¿no? Con el mobiliario, todo diseñado, ¿no? Y siempre siento que cuando iba a la casa de mi abuela a visitarla, tenía esta cosa como que el espacio ahí sí me atraía, ¿no? O sea, no tenía esa misma sensación de pronto en mi propia casa o en otras casas de amigos, pero ahí todo estaba diseñado, ¿no? Todo estaba... Entonces, creo que por ahí un poco sentí que el diseño me podía interesar, ¿no? Y me metí a estudiar arquitectura, pero la verdad es que sin tener idea, ¿no? O sea, no tenía idea de qué cosa era la arquitectura en realidad, ¿no? No como otros que saben que quieren ser arquitectos desde, no sé, de los últimos años de colegio, ¿no? Yo me metí sin saber bien qué quería hacer de mi vida, qué cosa era la arquitectura, y me encontré en una facultad como la Facultad de la Ricardo Palma, en la que creo que el 50% de los alumnos estaban en la misma situación que yo, ¿no? O sea, había gente que querían ser actores, había gente que quería ser músicos, había gente de todas las disciplinas posibles, ¿no? Y de hecho, el recuerdo que yo tengo es hasta quinto o sexto ciclo, hasta la mitad de la carrera más o menos, querer cambiarme, ¿no? Yo quería cambiarme de carrera porque no me encontraba, me había metido en unos talleres que no me gustaron. Y siempre durante los primeros años tenía esta cosa, ¿no? Me acuerdo que fui a otras universidades a averiguar para cambiarme a otras carreras que no tenían nada que ver con arquitectura. Y cuando estoy como en quinto, sexto ciclo, me hago amigo de un grupo de gente, todos mayores que yo, o sea, gente que ya estaba en séptimo, octavo, noveno ciclo. Pues en la Richie había mucho eso, ¿no? Y como los talleres eran verticales, tú conocías gente de todo, o sea, tú estabas en segundo ciclo, eras cachimbo y conocías gente de todos los niveles, ¿no? Hasta el taller 10. Entonces, había mucha, que es algo que me da pena que se ha perdido hoy en día en las universidades, ¿no? Yo siento que los alumnos ahora van a su clase y se van a su casa, ¿no? Nosotros estábamos todo el día en la universidad, o sea, íbamos a las 8 o 9 de la mañana y nos quedamos hasta las 10 de la noche que acababan las clases, el taller, ¿no? Entonces, todos estos huecos estabas con gente que tenía mucho más experiencia que tú, que estaba en ciclos más altos, que ya estaba más enganchada con la carrera, ¿no? Y pasé a ser, de hecho, un alumno de esos alumnos que iba a su clase y se iba a juntarme con este grupo de amigos que tenían un grupo medio así como medio artístico y de hacer experimentos, ¿no? De cosas relacionadas a la arquitectura, que también tenían una banda. Em, en ese momento yo todavía no me había metido en el tema de la música para nada, era melómano, me encantaba escuchar, pero nunca había hecho una banda ni nada, que fue algo que vino después, ¿no? Y estos amigos son los que me convencen de meterme a los talleres a los que yo nunca me había metido, que eran el taller de Miguel Rodrigo Mazuré, el taller de Baraco, ¿no? Y cuando entro a esos talleres, ahí me doy cuenta de que había otra cosa, ¿no? O sea, de que en verdad la arquitectura no era esta cosa que yo había visto en los talleres que no me habían gustado,
enfocada mucho en la construcción y en temas técnicos y en el reglamento, sino que había una cosa conceptual y sensible detrás, mucho más emotiva, ¿no? Y que tenía que ver con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces ahí fue como que recién me enganché, ¿no? Tipo en séptimo ciclo, además entré a estos talleres y casi me jalan, pues, ¿no? Porque yo venía de una experiencia de resolver problemas, de otro tipo, ¿no? Que, o sea, que también hay que resolver y que también son parte de la arquitectura, pero nunca me había enfrentado a esta cosa más, como te digo, más sensible, ¿no? Más relacionada al lugar, al territorio, a la parte conceptual de la arquitectura, ¿no? A los aspectos formales. Entonces, para mí eso, ahí fue un cambio, ¿no? A ver, yo creo que a nivel de maestros, no sé si soy tan hincha como otras personas de algunos maestros así, ¿no? Que lo siguen eh, hasta el día de hoy y todo, pero sí recuerdo con mucho cariño a dos profesores en la época de la Ricci que justo coincidieron además con la época que te comentaba en la que comencé a juntarme con estos amigos que me convencieron de entrar a mejores talleres, ¿no? A involucrarme con otro tipo de gente y en otro tipo de actividades, ¿no? Que fueron María Burela y Elio Martuchelli, ¿no? Que son dos profesores que también fueron parte de ese proceso de darme cuenta que había otra cosa, ¿no? En la arquitectura y que la arquitectura se podía conectar con las otras cosas que me gustaban, con el arte, con la música, con el dibujo, ¿no? Y creo que un poco eso creo que es lo que hace bueno un profesor, ¿no? No tanto el hecho de que te enseñe o lo que te pueda enseñar, porque cualquiera te puede enseñar, ¿no? Sino que te contagie la pasión, que te contagie la conexión que tiene con lo que hace, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí son dos profesores que me influenciaron en mi época, digamos, de la universidad, ¿no? Elio con toda la manera de hacer su clase, que es así toda expresiva, ¿no? Y no te aburres y te matas de risa y María con esta conexión que tiene con el arte, ¿no? Porque ella está muy metida en el tema artístico y creo que hace un bonito puente entre el arte y la arquitectura, ¿no? Yo me acuerdo que tenía muchos profesores cuando estaba en la Ricci que decían, no, si tú haces arte no puedes ser arquitecto, ¿no? Si tú eres arquitecto no puedes hacer arte, pues son dos cosas totalmente distintas. Son cosas distintas, pero que en algunos puntos se conectan y que se pueden complementar, ¿no? Yo creo que en el curso de ella como que había un poco esa mirada, ¿no? A ver la arquitectura desde el lado un poco más del arte, ¿no? Vinculándolo con lo que pasa en el momento y cómo la arquitectura, al igual que el arte, responden a un determinado momento de la historia y a un contexto, ¿no? Y todas esas cosas eran cosas que yo nunca había pensado, ¿no? De la arquitectura. De hecho, algo que me pasó, que se lo cuento siempre a mis alumnos de la universidad, es que yo hice mis últimos 2 ciclos de carrera en el taller de Juvenal Baraco, que como te digo, además la sufrí porque no tenía pues todo el bagaje que tenía toda la gente que había estado toda la carrera en Baraco, ¿no? Algunos de los cuales, la mayoría creo que son profesores ahora, ¿no? Y todos eran alumnos estrellas de Baraco. Yo era el nuevo, no entendía bien, pero me encantaba, ¿no? Y ahí estuve y se terminó la universidad y para mí fue como que, oye, justo cuando recién comenzaba a entender y engancharme con esto, se acabó, ¿no? Y un poco ahí salir a la vida real, al mundo real, y que te manden a diseñar un baño, ¿no? Y te deprimes, o remodelar una terraza, después de que has hecho pues así tus proyectos y vienes con todo ese empuje, fue un poco frustrante para mí, ¿no? Yo me acuerdo que por esa época había comenzado a trabajar, trabajé un verano, un poco de tiempo, un leve tiempo
en el estudio de Vicente de Cislo, que es el hijo de Fernando de Cislo. Y me acuerdo que fue uno de mis primeros, creo que fue mi primer trabajo saliendo de la universidad y estaba como súper frustrado porque sentía que trabajaba medio tiempo con él y trabajaba medio tiempo por mi cuenta, ¿no? Y como que dije, bueno, ahora esto va a ser mi vida, pues no hacer remodelaciones, así, me parecía súper al principio aburrido, ¿no? La construcción como que no era algo que me emocionara demasiado, ¿no? Y venía de toda esta experimentación en la universidad, ¿no? Y era, ¿dónde quedó esto, ¿no? Y que creo que luego cuando empiezo a enseñar muchos años después, porque, o sea, yo he empezado a enseñar como, no sé, 12 años después de haber salido de la universidad, me vuelvo a enganchar con eso, ¿no? Para mí la docencia ha sido como una prolongación de mi época de alumno de taller, ¿no? O sea, yo siento que estoy en el taller viendo los ejercicios y siento que un poco como que soy alumno de mi propio taller también, ¿no? Y veo lo que hacen mis alumnos, que son como si fueran mis compañeros, o sea, me gusta esa idea de que el taller sea como un espacio bien así, bien horizontal, ¿no? En el que aprendo de ellos y ellos aprenden de los otros, ¿no? Todos aprendemos de los que están ahí. Y esa oportunidad para explorar la arquitectura de nuevo volvió con la docencia, ¿no? O sea, a la par yo siempre igual me mantuve dibujando, ¿no? Me mantuve siempre dibujando y pintando, pero como que igual hasta ese momento no era algo que me lo tomaba muy en serio, ¿no? Estos profesores que te cuento de la universidad, digamos que los considero importantes dentro de los profesores que tuve, ¿no? Pero ya yo siento que tus maestros son, o sea, pueden ser cualquiera, ¿no? Puede ser tu alumno, tu maestro, puede ser tu compañero, o sea, y para mí, desde mi época cuando me empecé a meter mucho en el rollo de la música, a finales de los 90, todo influenciado por toda esta movida de rock noventero, ¿no? O sea, todos estos músicos a los que uno admiraba, con mis amigos, hasta, no sé, ¿no? La gente con la que he enseñado, por ejemplo, ¿no? Los profesores con los que he podido compartir la cátedra, son gente de la que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Empecé a enseñar, yo no tenía ninguna experiencia y empecé a enseñar con Carmen Rivas, por ejemplo, de quien creo que he aprendido un montón sobre el tema de ser docente de arquitectura, ¿no? Eh, También con Daniel Pesaque, que es otro amigo mío de toda la vida con el que he enseñado, que también siento que en ese debate, en esas conversaciones, que a veces se convierten, los alumnos no saben, pero a veces se convierten hasta en peleas, ¿no? Oye, esta maqueta este proyecto está genial, ¿no? Es horrible, ¿no? Y te peleas con el otro profesor, estás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo si escuchas lo que el otro opina, ¿no? Del proyecto. Entonces, sí, no sé si tengo un mentor así específico, pero tengo mucha gente que creo que admiro de alguna manera en ciertos aspectos, ¿no? De hecho, la gente de la facultad, de la universidad piensa que yo enseño en la facultad de música, pues. Me han venido chibolos así y me dicen, oye, tú estás enseñando acá. Sí, me quiero meter a tu curso, que no sé qué, me gusta Kinder, ¿no? Pero yo enseño en la facultad de arquitectura. La música siempre ha sido algo que ha estado súper presente en mi vida también, ¿no? Desde chico y como te digo, me acuerdo, o sea, ser adolescente, lo difícil que era conseguir la música en Lima, ¿no? O sea, no había internet, el internet era incipiente, ¿no? O sea, pero no había pues YouTube, no había Google, ¿no? Me acuerdo y ibas y comprabas tu revista, tu Guitar World o una de esas revistas para cortar un cuadradito así, tu foto de tu banda favorita, ¿no? Y la tenías pegada por ahí, ¿no? Y la música se convirtió también en una especie como algo que siempre buscar, ¿no? Y al final para mí conectaba mucho con lo gráfico, porque, o sea, me gustaba la música, pero me gustaban mucho las carátulas de los discos, ¿no? Ver los libritos que venían con el CD, ¿no? Con los cassettes. Y me acuerdo que mis patas todos estaban en bandas, pero yo
no sabía tocar guitarra, no tocaba nada, ¿no? Y recién en la universidad conozco a Mariano, que es arquitecto también, que es el otro miembro fundador de la banda de Kinder, y comenzamos a juntarnos a hacer música, ¿no? Dijimos, oye, hay que hacer un proyecto de algo distinto, teníamos un montón de influencias en ese momento, música muy diversa, y yo nunca había encontrado una persona con la que pudiera hacer la música que yo quería, ¿no? Porque todos mis patas estaban en una onda mucho más de rock, ¿no? Y empezamos con la banda cuando terminamos la universidad, en realidad. O sea, ya grandes, ¿no? Ya teníamos como 25, 26 años, ¿no? La mayoría de gente empieza pues, en el colegio, ¿no? Nosotros nunca habíamos tocado. Y hicimos el proyecto un poco así como jugando, ¿no? Y en esa época estaba muy de moda, bueno, no muy de moda, pero había aparecido esta escena independiente de bandas medio noise, medio shoegaze, medio experimentales, ¿no? Con una disquera que las agrupaba todas que se llamaba Internets, que desapareció, y que organizaban shows, ¿no? Y de pronto a alguien le pasó una canción al pata que hacía esto y nos llamaron y empezamos a tocar, ¿no? A hacer shows, sacamos un EP primero y la banda empezó a crecer. Y nos fue bien en ese momento, ¿no? Hicimos un montón de cosas bien distintas con la banda también. De hecho, en el primer videoclip de la banda se filmó en la casa esta que te contaba de mi abuela, porque cuando mi abuela murió yo me mudé a vivir a esa casa por un tiempo con dos amigos que eran arquitectos, ¿no? Entonces ahí ensayábamos, hicimos el primer videoclip de la banda en esa casa que lo dirigió Chinón Higashioka, que es un amigo de la universidad, que es arquitecto, pero ahora es director de publicidad, ¿no? Entonces es como, todo está amarrado, ¿no? La música, con la casa de Beberhofer, con lo experimental que había en ese momento de la música y con las ganas de hacer un videoclip y con el tener amigos que están haciendo otras disciplinas, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido como ir rotando entre todas esas cosas y nunca dejar ninguna, ¿no? O sea, al final lo gráfico cada vez se fue tomando más importancia también porque había que hacer las carátulas de los discos, había que hacer los flyers, entonces los hacía yo, ¿no? Y trabajaba como arquitecto y en paralelo comenzaron a aparecer todas estas otras actividades que tomaban gran parte de mi tiempo, ¿no? Y que de hecho en algún momento me acuerdo, pensaba, ¿no? O sea, tengo que escoger una y meterme de lleno. Y ya han pasado como 15 años y todavía no escojo ninguna y sigo tratando de hacer todas, o sigo haciendo todas al mismo tiempo, ¿no? Eh, y, y la banda, o sea, caminó y nos permitió experimentar un montón de cosas, como te digo, el tema de hacer videoclips, el tema de hacer los artes, el tema para mí de diseñar los polos de la banda, ¿no? Vincularnos a una escena y conocer a otros artistas, a gente que hacía video, ¿no? Y todo eso como que es un proceso que comenzó hace como 15 años y que continúa hasta ahora, ¿no? Mi día a día es entretenido porque nunca es igual. Bueno, hasta antes de la pandemia no era igual. Ahora con la pandemia se ha vuelto un poco monótono todo, pero no, tengo mis clases en la universidad, en la UPC, que un poco me ordenan la semana, ¿no? Tengo unos ciertos horarios fijos. Entonces voy en las mañanas a la universidad a hacer mis clases y luego trabajo algún proyecto que estoy haciendo por ahí de arquitectura. También he hecho en estos últimos años algunos proyectos, varios proyectos de escenografía, de diseño. Entonces, generalmente hay algún proyecto que está en paralelo, ¿no? Que tiene que ver con diseño, que puede ser una escenografía o algo de arquitectura. Y a la par también la banda, ¿no? Componer, ensayar. También lo gráfico, ¿no? Que comenzó como un complemento, que es algo que siempre estuvo ahí y que despega en algún punto. Yo me acuerdo un día muy claro en el que estaba con algunos amigos de la banda en Crisol, ¿no? Y encuentro este libro, que era un libro
de street art que a mí siempre me ha gustado el arte, pero no me gustaba mucho el graffiti, no me interesaba el graffiti ni trabajar con sprays ni esas cosas, ¿no? Y encuentro este libro de street art que eran justamente artistas que hacían arte urbano, pero que no hacían graffiti, ¿no? Sino que pintaban, que hacían stencil, que hacían serigrafía, que hacían pósters. Y como que me doy cuenta de que eso tenía mucho más conexión con lo que yo venía haciendo, con los artes de la banda, y que sí se podía pasar a un formato artístico, ¿no? O sea, de lienzo, de hacer un cuadro, y comienzo a ilustrar y a pintar. También hice algunos trabajos de ilustración por ahí para alguna marca, para alguna revista. Y me acuerdo mucho que por esa época también salió un documental que se llama Beautiful Losers, que es un documental que reúne a todos estos artistas así americanos de principios de los 2000, que está Barry McGee, está Margaret Kilgallen, está Shepard Fairey, está y todos son artistas que tienen esta cosa que no es pues el arte clásico de museo, ¿no? O la cosa hiperrealista, pero tampoco es graffiti, tampoco es cómic, ¿no? Que se vincula un poquito más con la ilustración, ¿no? Y que creo que fue una influencia fuerte para mí en esos años. Y comienzo a tomarme también un poco más en serio lo de pintar, ¿no? Ya postular a algunas residencias afuera, tratar de buscar, de exponer mi chamba, ¿no? Subirla a las redes, y comenzar a producir ya como que cuadros, ¿no? Y ya no limitarme a las carátulas de los discos y esto, ¿no? Entonces el día a día es un poco una mezcla de todas esas cosas, ¿no? O sea, el horario que me ordena un poco las clases y el trabajo de arquitecto, y el resto del tiempo balanceado entre pintar y hacer música, ¿no? Y es un poco lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, yo tengo dos problemas. Creo que el primer problema es que quiero hacer muchas cosas y es difícil enfocarte en hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? De hecho, alguna vez escuché a un arquitecto que creo que está en una de las entrevistas decir que tienes que enfocarte en una sola cosa, porque si tratas de hacer muchas cosas al mismo tiempo te salen mal. Y, y tengo un poco ese problema a veces, pero que es bueno también porque te hace ver las cosas desde otros ángulos, y es entretenido, hace tu semana más entretenida, ¿no? Cambiar de ambiente, de tipo de trabajo, pero parte de eso también es esta exploración, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho explorar, probar cosas distintas, ¿no? O sea, en la pintura he hecho ilustración, como comentábamos, en algún momento al principio empecé a hacer como diseño de personajes que tenía que ver más con estas influencias que había tenido, y de pronto me interesó más rescatar un poco la influencia de la arquitectura y comenzar a hacer volúmenes y trabajar desde la pintura algo que tuviera mucho más que ver con la arquitectura. Y ahora y es como que nunca me quedo tranquilo, siempre quiero probar otra cosa, ¿no? Entonces, ahora estoy pintando unas cosas con color negro que no tienen nada que ver, que tienen otro rollo, y con la música pasa lo mismo, ¿no? Con la música, la banda ha cambiado de formato digamos, no sé si estilo, pero es una banda bien abierta a la experimentación, ¿no? Por momentos, hemos tenido una onda mucho más electrónica, y ahora estamos trabajando un nuevo disco que es con samples, y siempre es como no sé, o sea, para mí eso es lo rico del arte de lo creativo, ¿no? Es buscar, tratar de encontrar siempre algo nuevo, hacer algo diferente. Me aburro muy rápido, creo, también de las cosas, ¿no? Lo cual es un problema porque no desarrollas un estilo, ¿no? Es como que... Ahora, también pienso que estoy joven todavía como para decir, ya, este es el camino, ¿no? Lo encontré y por acá voy a ir con la pintura, por acá voy a ir con la arquitectura, con la música. O sea, yo siento que todavía tengo como para 10 años más de búsqueda, y ya después veré más o menos por dónde decanta la cosa, ¿no? Lo que pasa también es que cuando tienes varios intereses, el tiempo que te dedica a mover todo ¿no? O sea, mover lo que haces en música, mover lo que haces ahorita estamos haciendo un disco nuevo y a la par estoy pintando.
ya te queda poco tiempo también para gestionar, ¿no? Y eso es un poco problemático y puede ser bien desgastante, ¿no? Ahora con las redes sociales un poco que hay que moverlo, pero también es loco porque es como hay varias escenas, ¿no? Está la escena de los arquitectos y el trabajo de arquitectura, que no se mezcla con la escena de la música, por lo menos no de la música en la que estoy metido yo, que tiene una escena un poco más under y más experimental, ¿no? Que la gente es más joven. Y el mundo del arte está de repente por otro lado, ¿no? Entonces, son como distintos grupos, ¿no? A los que hay que dirigirse, que es un trabajo adicional, ¿no? Y que recién, hace algunos pocos años, estoy tratando de empujarlo más, ¿no? Porque antes yo hacía nada más, o sea, para mí el dibujo es algo que me ha acompañado toda la vida, pero nunca me imaginaba exponer mi trabajo o promocionarlo, ¿no? Simplemente hacía y guardaba, ¿no? Hacía y guardaba, por ahí regalaba a alguien, pero quedaba ahí, ¿no? A ver, yo llegué a la docencia, como te comentaba hace un rato, en un momento en el que está así medio crítico en mi vida, ¿no? O sea, estaba haciendo así como remodelaciones y la clásica, pues que te peleas con los clientes porque el gafitero no llegó y te llaman a gritarte a ti. Eso a mí me producía un estrés enorme, ¿no? Tengo patas que lo manejan muy bien, ¿no? La mayoría de arquitectos se dedica a esa parte, pero para mí era un dolor de cabeza, era una preocupación constante, la obra y el esto. Ahora construyo algunas cosas, pero tengo un par de amigos con los que me asocio que se encargan de la parte constructiva, ¿no? Yo me encargo más de la parte de diseño. Pero en esa época yo estaba como un poco frustrado en ese sentido y como te comentaba hace un rato, venía del taller y de toda la experimentación y de pronto... Y en esa época yo tenía alquilado un espacio donde pintaba en una casona barranquina que alquilaban un montón de arquitectos de la Ricardo Palma, ¿no? Estaba Maya Ballén ahí, estaba otro pata que era fotógrafo y estaba Pablo Díaz, que tiene su oficina que es Laboratorio Urbano de Lima, y que me pasó la voz porque él estaba enseñando y necesitaba gente, ¿no? Y él había sido mi profesor en la Ricardo Palma y compartíamos esta casa con varias personas, ¿no? Entonces, eh, me dice, oye, ¿te gustaría enseñar? Y me cuenta, ¿no? Que estaba enseñando, que había formado un grupo. Empezamos en la San Martín en ese momento. Y él había armado un grupo con gente de la Richie, que después todos se fueron a la UPC, ¿no? Está ahí Carmen Rivas, con quien empecé a enseñar. Está Lucho Longhi también, que enseñó un par de ciclos ahí. Y todo un grupazo de gente que venía de la Richie, ¿no? Y me contó, y yo le dije, oye, qué interesante, a mí siempre me ha parecido interesante enseñar, pero me dijo, oye, pero ¿por qué no te meto al grupo y enseñas? Yo, pero no sé, no, pero ahí tiene que haber una primera vez, ¿no? Para enseñar. Entonces, empecé a enseñar en la San Martín como por un año y medio, en ese grupo de profes que después se esparcieron a otras universidades. Y me gustó, ¿no? Y me gustó porque, por un lado, siento que me volví a enganchar con esta parte que te digo de la arquitectura, que tiene que ver con lo que me interesa en las otras artes también, que es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la exploración, la conversación, el intercambio de ideas, el debate respecto a un tema, ¿no? Que es lo que haces en el taller debates, ¿no? Oye, esto está bien, ¿por qué sustentas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, yo siempre, algo que siempre digo, que la gente se ríe, pero que creo que es verdad, es que la docencia es un trabajo sin estrés, ¿no? Bueno, todos los trabajos tienen algo de estrés, pero es un trabajo en que el que uno no tienes esa preocupación, esa tensión, ¿no? Que se acaba el tiempo y tienes que entregar y el cliente y la plata y esto, ¿no? Es un trabajo donde tú vas, compartes con los alumnos, se genera una relación interesante entre profesores, entre alumnos, hay mucho intercambio de ideas y al final creo que ese lado también me gustó mucho, ¿no? De ir a la universidad, estar en el campus, ¿no? Caminar, ver las maquetas, ver cómo los alumnos van evolucionando, ¿no? Y de hecho es como me gusta a mí manejar el taller, ¿no? Me gusta que el taller sea un espacio bien horizontal, un espacio de mucho intercambio de ideas, ¿no? No me gusta como
esta cosa desde arriba, ¿no? Que me pasó a mí en la universidad, ¿no? En la que los profesores eran como estos ídolos a los que te daba miedo hablarles y que les mostrabas tu trabajo y te decían, oh, esto no sirve, ¿no? Llévatelo. O no, esto no te voy a criticar, ¿no? O sea, esa cosa medio así dictatorial que había, que no me gusta, ¿no? Y trato de que no exista en la clase, ¿no? Y sino que sea una conversación. Para mí un alumno que explora ya pasó el ciclo. O sea, a mí a ver, no quiero decir que me hagan malinterpretar, pero lo que voy es a que para mí es mucho más importante que un alumno esté enganchado y que explore y que replantee y cambie la maqueta y vuelva a presentar, ¿no? Que un alumno que de repente no participa y que, claro, trae algo por cumplir, pero que no está conectado, ¿no? O sea, y eso tú lo ves, ¿no? Y hay alumnos que a veces de repente no son tan buenos o no son tan capos, pero están buscando, ¿no? Y eso es para mí lo importante, ¿no? Explorar y no quedarte con lo mismo y darle vueltas y tratar de ver cómo puedes mejorar, ¿no? Que es un poco lo que me interesa, como te digo, en las otras disciplinas también, ¿no? O sea, en la música es igual, ¿no? Hay que probar otra cosa, hay que probar otro instrumento, hay que meterle una trompeta en este disco, no sé, para ver qué pasa, ¿no? Yo sentía en la universidad que eso era la arquitectura, ¿no? Hacer metrados, hacer el plano de eléctricas, de sanitarias, ¿no? Ir a la municipalidad, llenar el FUO. Y de pronto veo que hay un montón de arquitectos que no, pues, que hacen otras cosas, ¿no? Hay arquitectos que se dedican a la teoría, a la enseñanza, a escribir, a investigación, hay arquitectos que no solo hacen arquitectura, ¿no? Y como te digo, eso me cambió un poco el chip, ¿no? Y me hizo darme cuenta, ya, ok, acá estoy. Y todo lo que yo tengo me lo ha dado la arquitectura al final, ¿no? O sea, toda esta base para el dibujo, toda esta base para la música también viene de la arquitectura, ¿no? Y de entender la historia de la arquitectura, de entender la historia del arte, ¿no? Los procesos, las teorías de un montón de procesos, y todo eso es al final un bagaje que viene de ahí, ¿no? El cine es una influencia, o sea, me encanta el cine también, es algo que me hubiese encantado poder aprender o estudiar, ¿no? Y el cine eh, está súper vinculado a la arquitectura también, ¿no? Me acuerdo que la Richie tenía, o sea, daban los viernes en la tarde, creo que eran, daban películas de Kubrick, un proyector, ¿no? Y ese tipo de descubrimientos, ¿no? Que haces cuando estás en la universidad, que es como que, o sea, ¿quién es Stanley Kubrick? A ver, y ves La Naranja Mecánica, o ves El Resplandor, o, ¿no? Y te quedas así, ¿no? Y dices, pucha, y está conectado, ¿no? Al final, la arquitectura. Mirando hacia atrás, ¿qué ha sido lo más difícil? No sé, porque creo que todo se ha dado de una manera bien natural, bien orgánica, ¿no? O sea, como te digo, en la música, yo nunca me hubiera imaginado que íbamos a tener una banda que durara, ya tenemos 17 años tocando juntos, ¿no? O sea, nunca me hubiera imaginado que me iba a ir a tocar a otro país, ¿no? Hemos hecho alguna gira por ahí, hemos ido a otros países, hemos abierto shows acá, ¿no? Hemos tocado en el Estadio Nacional, abriéndole a Cure, por ejemplo, que es una cosa que nunca en la vida me hubiera imaginado y que llegó como porque llegó, ¿no? O sea, no es que la buscamos, no es que yo decía, chicos, quiero tocar y eso, ¿no? Sino se dio natural. Y la docencia igual, ¿no? O sea, un día me encuentro con este amigo que pudo no habérmelo encontrado y tal vez nunca hubiera empezado a enseñar y me encuentro con él y termino enseñando y termino quedándome, ya tengo 10 años en la UPC como una cuestión así, ¿no? Y lo mismo el dibujo, siempre me acompañó, estaba ahí, pero en algún momento poco a poco comenzó a cobrar más fuerza. Entonces, no sé si hay algo que recuerde como un proceso de mucho esfuerzo, sino más bien como partes de una continuidad, así una cosa muy natural, ¿no? Y a planes a futuro, o sea, es seguir explorando, ¿no? O sea, explorar más técnicas, más distintas aproximaciones a a la arquitectura, pintar más. Me muero de ganas de aprender otras cosas, ¿no? Me encantaría aprender algo audiovisual, de pronto dirigir un videoclip, me muero de ganas hace tiempo de hacer eso, quiero aprender a tatuar, quiero aprender no sé, o sea,
a tocar otros instrumentos también, ¿no? Toda la vida he querido aprender a tocar batería y todavía no he podido, pero yo siento que es como, hay que siempre estarse moviendo y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y eso es a mí lo que me motiva, ¿no?